Hola, les habla Andrés Gaviria, ingeniero civil, y hoy les vengo a hablar sobre la clasificación del suelo mediante el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo. Lo primero que se debe saber para clasificar los suelos es que existen 5 tipos de suelos dentro del SUCS, que son los que se muestran en esta tabla, con su respectiva simbología. Tenemos las gravas con la letra G, las arenas con la S, la arcilla con la C, los limos con la M y los suelos orgánicos con la O. Al hablar de clasificación de suelos, se debe saber que esto se hace mediante el ensayo granulométrico, que sería la medición gradual o calibración de partículas que forman el suelo. Los resultados del ensayo granulométrico se deben llenar en una tabla, que la siguiente contiene el porcentaje pasante de suelo por tamiz, el límite líquido y el límite plástico del suelo, que de aquí podemos obtener el índice de plasticidad. Entonces, con esta tabla, ¿cuál es la primera división que nos podemos conseguir entre los suelos gruesos y los suelos finos? ¿Cómo sabemos que un suelo es clasificado como grueso o fino? Este se puede conocer por el porcentaje pasante del tamiz número 200. Cuando vemos la tabla y hablamos de un suelo grueso, nos referimos a las gravas y arenas, que son las contenidas del tamiz 200 para arriba. Ahora, cuando hablamos de suelo fino, nos referimos a la arcilla y los limos, que son los pasantes del tamiz 200. Quiere decir que es el porcentaje que aparece en esta última celda de la tabla del tamiz. Si el porcentaje pasante del tamiz 200 es menor a un 50%, quiere decir que en los tamices arriba hay más de un 50% del suelo retenido. Esto quiere decir que estamos hablando de un suelo grueso. Entonces, el porcentaje de grava y arena es mayor que el porcentaje de fino. Ahora, si el porcentaje pasante del tamiz 200 es mayor a un 50%, o sea que el retenido es menor a un 50%, estamos hablando de un suelo fino. Y quiere decir que el porcentaje de grava y arena es menor que el de finos. Ahora, dentro de los suelos gruesos, hay que saber qué tipo de suelo grueso es. Para esto tenemos que estar pendiente del tamiz número 4. Si el porcentaje retenido en el tamiz número 4 es mayor que el pasante, el suelo es clasificado como grava. Y si el porcentaje retenido en el tamiz número 4 es menor que el pasante del tamiz número 4, el suelo es clasificado como arena. Entonces, al hablar de la clasificación de los suelos gruesos, se habla principalmente de la gradación del suelo, que se obtiene del ensayo granulométrico. Esto quiere decir que si vemos el ensayo granulométrico graficado en una hoja semilogarítmica, donde hablamos de hoja semilogarítmica porque el diámetro está en escala logarítmica y los porcentajes en escala natural, podemos ver que el suelo está bien o mal gradado. Para un suelo que se considera bien gradado, como se observa en la gráfica, este posee una curva suave, pero un suelo mal gradado es un suelo que presenta quiebres en su curva, como se puede observar. Sin embargo, este modelo es considerado muy subjetivo, ya que depende de la perspectiva de la persona que esté realizando este ensayo. Por esto, para considerar que un suelo está bien o mal gradado, se utilizarán los coeficientes de Allen-Hazen, conocido como coeficiente de uniformidad. Es el que se consigue en el diámetro de la partícula del pasante del 60% entre el diámetro del porcentaje pasante de 10% y el coeficiente de curvatura, que tenemos el de 30 al cuadrado entre el de 10 por el de 60. Estos son los porcentajes pasantes que se observa en la tabla del lado izquierdo. Si nos podemos fijar en la nomenclatura, los suelos gruesos bien gradados
tienen la letra W y los suelos gruesos mal gradados tienen la letra P. Entonces, para clasificar gravas como bien gradadas, los coeficientes de Hazen deben ser: para el coeficiente de uniformidad debe ser mayor a 4 y el coeficiente de curvatura se deben encontrar entre los valores de 1 y 3. Ahora, para las arenas, el coeficiente de uniformidad debe ser mayor a 6 y nuevamente el coeficiente de curvatura debe estar entre los valores de 1 y 3. Ahora, para los suelos finos, la clasificación es diferente. Aquí se toma en cuenta lo que es el índice de plasticidad, que como podemos ver en los videos anteriores, el índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite plástico. En los suelos finos también se debe tomar en cuenta lo que es únicamente el límite líquido, para observar el siguiente gráfico, ya que este depende del índice de plasticidad y del límite líquido. Al clasificar el tipo de suelo se deben conocer si el suelo es de alta compresibilidad o de baja compresibilidad. Primero, el límite líquido se debe trazar una línea totalmente vertical cuando el porcentaje es igual a un 50%, para saber si los suelos poseen alta o baja compresibilidad, como se observa en el gráfico. Ahora, lo segundo es trazar una recta conocida como la recta IPA. Esta recta tiene una ecuación que es de 0,73 multiplicado por el límite líquido menos un 20%, menos el 20%, que es lo que se representa en la ecuación como el 0,2. Esta recta divide a los suelos arcillosos de los suelos limosos. También existe un rango en este gráfico que es del 4 al 7% en el índice de plasticidad, donde aquí el suelo se puede clasificar como arcilloso o limoso de baja compresibilidad. Por último, tenemos los suelos orgánicos, que no los habíamos mencionado, que son aquellos de origen biológico como residuos de animales y vegetales en etapa de descomposición, que vienen a constituir la fracción orgánica del suelo. Entonces, este gráfico es conocido como la carta de plasticidad. Y para culminar este video, se presentará a continuación un resumen para la clasificación del suelo mediante el sistema unificado de clasificación del suelo, donde podemos comenzar con el tamiz 200. Si en el ensayo granulométrico tenemos que el retenido es mayor del 50% en este tamiz, el suelo es clasificado como grueso. Y si el pasante es mayor al 50%, se puede clasificar como suelo fino. Aquí continuaremos con los suelos finos, empezando por la recta IPA. Para todo suelo que se encuentre por encima de la recta IPA son arcillas, y los que se encuentren por debajo son limas. Después podemos evaluar lo que es el límite líquido del suelo. Para los suelos que su límite líquido supere el 50%, son clasificados como de alta compresibilidad. Y para los que sean menores al 50%, son de baja compresibilidad. Evaluando todo esto, se puede clasificar los suelos como arcillas o limos de alta o baja compresibilidad. Es muy simple ver esta evaluación con el gráfico mostrado hace un momento, mejor conocido como carta de plasticidad. Podemos observar también los suelos orgánicos que se encuentran junto con los limos, tanto de alta como de baja compresibilidad. Para continuar, podemos seguir con los suelos gruesos, evaluando el tamiz número 4.
Si el suelo retenido en este tamiz es mayor que el pasante, el suelo se puede clasificar como grava. Ahora, si el pasante es mayor al retenido, el suelo es clasificado como arena. Cuando evaluamos los suelos gruesos, siempre hay que tomar en cuenta lo que es el porcentaje de suelo fino. Si el porcentaje de fino es menor al 5%, podemos estar hablando de un suelo de grava o arena bien o mal gradada. Ahora, recordando un poco lo que son las ecuaciones de Allen-Hansen. Para los suelos con un porcentaje fino mayor a 12%, tenemos que tomar en cuenta lo que es la clasificación de suelos finos, como si la clasificaríamos normalmente, mediante laboratorio con el límite líquido y el índice de plasticidad. Tomando en cuenta la carta de plasticidad, podemos clasificar a los suelos como gravas o arenas arcillosas o limosas. Ahora bien, si los suelos se encuentran entre un 5 y un 12%, se hace una combinación de las dos clasificaciones anteriores. O sea, que estos suelos pueden ser gravas o arenas de bien gradadas o mal gradadas. Y además se debe agregar si esta grava o arena son limosas o arcillosas. Así que espero que les haya gustado este video. Háganme muchas preguntas, dejen sus comentarios. Sé que esta tabla es un poco complicada de entender al momento de esta explicación, pero próximamente se le montará un video acerca de la clasificación de los suelos, ejercicios ejemplos, para que puedan observar bien lo que les acabo de explicar. El próximo video será sobre la clasificación de suelo mediante el sistema AASHTO. Este es un video mucho más corto y espero que les haya gustado. Así que denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.